juegazo, ¿no? El Risen 3. Mundo abierto de la hostia. Tampoco muy largo, te lo puedes pasar fácil. El único problema es el combate, se hace muy cuesta arriba al principio, pero bueno. Digamos que acaba cogiendo ritmo, ¿no? Con el... Take that. Mierda. Tengo que subir la pistola un poco más, tío. Para que no falle. Estoy harto de que falle el tiro de la pistola con el remate. Porque la pistola aquí es más para rematar el combo. Y no paro de fallar. Juegazo. ¿Qué vas a jugar después de Risen 3? No lo sé. We can do this if we stick together. La IA, mira la IA del enemigo, mira la IA de los aliados. Always Qué mala someone es. stronger. La madre que los That's parió. just the way it is. La IA de Risen 2 es bastante mejor que esta. La IA del Risen 2 por lo menos no te deja... Me da la sensación de que en los combates no te dejaba tan vendido como en esta. Mierda. ¿Ataca? ¿Ataca? ¿O qué coño, tío? Eso. Your wounds look bad. I think a mouthful of rum is just what you need. Mira, una vez que te acostumbras ni te tocan. Estás de los no hit. Wait. Here it is. I'm sure Randolph's house is somewhere around here. Follow me. Go ahead. I'll follow you to your great uncle's house. Quickly. I know where to look. I'm running as fast as I can. Le está atacando algo por la espalda y no se lo ve. Una pantera. Un lince. That was brutal. Tío, ¿qué cojones ha pasado, tío? Salen volando a veces los cuerpos con el golpe fuerte. There's strength in numbers. ¡Joder! Casi nada, ¿eh? There's no end to these foul creatures. Joder, viene otro, macho. Aquí. ¡No! El Risen 2 también tenía ese problema con la pistola, que si no le apuntabas al enemigo, o apuntabas al nombre, básicamente, que te salía el nombre, la pistola no tenía el autotarget, tío. Y era como, tío, si lo tengo delante, tío, solo porque no ha pillado el nombre. ¿Dónde estamos yendo? Supongo que por aquí debe de haber algo. Iba a decir este, oh no. Sí, pues estaba buscando un familiar o algo de eso, ¿no? Se va a dar cuenta de que no hay familiar. Damn, I know it's here somewhere. Maybe it's closer to the coast. I'm not sure. My father described the plateau in detail, but this... Let's keep going. Agreed. We'll give the coast a try. Follow me. It looks promising over there. Bueno, promising, dice... Se ve prometedor. Prometedor lleno de enemigos. Joder. Mira, la pistola fallando, tío.
¿Qué se ha echado? Se ha hecho un buffo o algo, ¿no? Ha tirado una magia verde, pero no sé lo que hace. ¿Qué? Un área también. O un debuff o algo. Ha tirado una magia verde, lo he visto. Cada uno de los personajes tiene algo especial, ¿no? Una habilidad o algo especial. Pero es que me da la sensación de que el único que merece la pena hueso. Te curo. Yes. The view of the mountains, the shape of the land, everything is just like my father described. Did your father ever come here? No, he only knew it from other people's accounts, but they were accurate. Joder, tío. Esta conversación me baja el alma seguro, ¿lo ves? Es que las conversaciones de que te suben alma o te baja o te suben... sí, te suben o te bajan alma, no es de ser malo, es de ser gilipollas, tío. Son conversaciones de ser gilipollas cuando habla. Y la de subirte el alma es de persona normal y coherente. Es que ni siquiera ser buena persona, es ser normal, coherente y lógico. Pero las de que te bajan el alma no es de persona mala, es de persona gilipollas. Don't give up hope. Easy for you to say, it isn't your loss. Still, thanks for your help. I have to go to the Citadel. Someone there has got to know something about old Randolph and what happened. Come on, let's go. Yes. Se pone música triste y todo. Hostia, ¿qué coño es eso, tío? La primera vez que veo ese enemigo. Un laga, parece una iguana gigante, la puta madre. Si hay pocos enemigos significa que están a punto de extinguirse. Será mejor que me cargue a los últimos de este planeta. Paránido, ¿qué coño es esto, tío? There's no end to these foul creatures. No sé ni lo que hace, pero ni lo voy a comprobar. Ni lo que hace, sé. Ah, vale, a este le voy a dar a melea para ver lo que hace, ¿sabes? El tipo de ataque que hace. Ahí ya. No le he dado tiempo en atacar. Joder, macho. Nada. Mira, me instaloquea, tío, y me tengo que beber una poción porque si no me mata, tío. Te instaloquea, te empieza a derribar, te empieza a cargar los ataques y nada. Te hace lo mismo. Lo único que tiene el juego es que si lo dominas lo suficiente, pues tú les puedes hacer lo mismo a los enemigos. Pero por lo demás, es una cagada. Es una cagada de diseño de combate que flipa. Me recuerda es un poco los jabalíes de Gothic 3, ¿no? Que te derriban, no paraban de derribarte y de pegarte de hostias. Bueno, puedo hacerme un TP realmente. No tiene que seguirme el pavo este. O puedo subir ya y hacer la principal. Pero es que la principal prefiero hacerla con hueso. Vamos a terminar primero la misión de este. Oh, no, espera, no. Claro, voy a subir porque si no luego me tengo que patear otra vez entero esto. La hago con este, no importa. Salvo que haya algún TP por aquí. Ah, coño, ese hay aquí uno. ¿Qué cojones? ¿Quién coño eres tú? Winter. It feels like the dying sunset before an eternal night. What's the matter with you? It's just that I left them all to die. All my comrades, my friends. I let them down badly. I'm such a coward. I don't see any corpses. They're in the maze. I ran away from there. I never looked back. Un laberinto, I'm a no, disgrace tío. to the demon hunters. My whole family has failed. Pull yourself together. You should never stop fighting for what you believe in. That's all right for you to say, but it isn't easy.
What about your family? We were an old demon hunter dynasty on Calador, but we were a clan of cowards. We always ran when things got out of hand. And you didn't want to be like that? Course not. I've wanted to be a proud, mighty warrior since I was little. Now look what's become of me. How about we go in together? I don't know. Come on, you can do it. What could you do against the minions of hell? Trust me, I've had my fair share of encounters with the shadows. Well, tell me when it starts. Vale. O sea, esto es para la misión principal, supongo, ¿no? Te ponen aquí al pavo este para que te acompañe. I'm ready. Let's go. It's about time I cleared the dishonor from my family's name. Ah, no, va él solo. Nice moves there. Sorry, can't chat just now. We're at the entrance. Shall we go on? Continuamos. Claro. Of course. All right. Be careful. Uh-oh. Here we go. Aquí está todo Cristo, ¿no? How could Calador have been reduced You to ready? nothing but ruins? This way. Where has the magnificent civilization from the legends gone? You sure showed Me that quita face. un huevo, tío. Cuando le doy con la culata del mosquete, quita un huevazo, tío. Mira, aquí está el viaje rápido. Tenía que haber alguno por aquí. All right. Ruina del oeste. Es que la misión principal te la ponen. Es como súper sencilla de completar. Se nota que el juego tiene un combate de mierda. Y te ponen cada vez más compañeros. Keep going. Puedes llevar uno y aparte te ponen gente que te acompaña y tal. The shadows are everywhere. Pero todo es para que lo hagas, para que digamos que la misión principal no se te... We've got company. no se te atragante. ¡Hostia! A lo que tú digas. Ah, no, tiene una especie de golpe de... That's it for you, you foul beast. Lo he visto, tío. Tiene una especie de golpe de... una onda de choque, coño. Hidrico. ¿Quién coño eres tú? I didn't expect to find anybody else here. Fascinating. Soy humano, bien visto. I'm a human. Well spotted. Don't get flippant. Humans are the last thing I would have expected in this shadow-infested place. I would be very careful here if I were you. But I guess you know what you're doing. What are you doing here? I visited a place that is closely tied to the power of the shadows. This location may not seem particularly special, but it's a spot where the veil between our worlds is extremely thin. Precisely what I need for my experiment. What sort of experiment? We mages have been considering the problem of the shadows for some time now. Their attacks seem too structured, too planned, to be guided by the sort of lower intelligence that most shadows seem to display. It's clear that they operate according to a hierarchy. I'm working on an incantation that should be able to reach the leaders. What do you mean? It's possible to force shadows from the underworld into our world. We can only defeat them here. But as yet, we have been unable to reach their masters. My incantation might make it possible to reach them.
How does an invocation like that work? First, you summon the lowest servant of a shadow leader. The power unleashed by this invocation will allow you to eventually draw out their master. That way you can work your way up to their actual leader. This could be a great leap forward in the study of shadows and their hierarchy. ¿Cómo? Pero tengo que hacer esto ya. Si lo puedo hacer ya, luego ya, ¿eh? Let's start the incantation. You want to help me? That's good. I have no idea how many servants work for a master of the shadows. Once I've started the incantation, there's no turning back. The spell will continue to work until the entire hierarchy has been exterminated. Son ese de oleadas, Are you básicamente. sure we should start it now? Pero aquí, el precio de la vida. ¿Aquí lo vas a hacer o en otra parte? Let's begin. All right. Prepare yourself. Razla, vertigo, hierarchar, varlava, krafra. There's gotta be a nest around here Cago somewhere. en la puta. Here we go. Sí, van por oleadas, cabrón. ¡No! Me han matado, tío. Me ha venido uno por la espalda y me ha reventado, tío. No es justo. Vale. Joder, pero macho, esto tienes que hacer esta misión en un sitio mejor, ¿sabes? Let's Venga, va. begin. All right. Razla. There's gotta be a nest around here somewhere. Vale. En cuanto caigan estos, aparecen los otros directamente. Mira, han tirado a mi compañero ya. Esto es imposible, tío. Y me encaran todos. Es que, tío, no es justo. Mira eso. Me matan, claro. Me encaran. Aparecen 5 enemigos y me encaran 4, tío. Toma por culo, cabrón. Vamos a ir a por mí enseguida. ¿Qué coño es eso, tío? There's no end to these foul creatures. No puedo hacer nada, estoy bugueado. Vale, no ha estado tan mal. Tío, ¿quieres levantar el putísimo culo el pavo este que está inconsciente, no muerto? Have we done it? It looks that way. That was extremely enlightening. That seems to be the normal size of a shadow hierarchy. You face them all in battle. For now, the knowledge gained should be sufficient. Thank you for your help. Here's a token of my gratitude. I'm going to ponder this for a while. Perhaps I can improve the spell to omit the minor servants. But I will probably never try something like that again. Esta At best, misión I'll do es, it in vamos. the mage's camp under controlled conditions. Esta misión es, macho, joder. Menos más que tenía aquel, aprovechando que he venido con el otro, he tenido a 3 compañeros haciendo esta misión. Si no, ¿cómo coño hace esto, tío? 5 perros, después 5 esbirros y después una bestia grande. ¿Qué cojones, tío? Thank you for your help. I'll take a break in... Vale, este se va a la taberna. Follow me. Es que hay algunas misiones que dices tú, loco, ¿qué haces? You ready?
This way. Y me estoy quedando sin balas, por cierto. Nothing like a good fight. Fuera. Fuera. Sí. Supongo que sí, vale, sí. Está siguiendo la misión principal. El laberinto se refería a que no puede saltar los muros, coño. Follow me. We can do this if we stick together. Por supuesto. Ya me engancha. Nah, ya me ha enganchado. Vale, ya lo engancho yo. Es imposible, tío. El que es como un poco el que toma la iniciativa de las animaciones tiene las veces de ganar. Y es muy difícil darle la vuelta. Keep behind me. Porque el que toma la iniciativa de las animaciones es el que lleva el ritmo del combate. Si la pilla el enemigo, pues te quita casi toda la vida. Si la llevas tú, pues quitas casi toda la vida. He's over there. Vale, es un bicho de estos. Esto es un archimago de esos de los enemigos. Yeah, I see him. The greatest nightmare that Calador has ever faced. These Shadow Lords are a force to be reckoned with. That bastard has all of my men to answer for. Vale, espérate, anda. No ataques todavía. Porque es durillo, te tira unos cames que flipas. Ah, vale, que viene con esbirros también. Espera, pero no lo he encarado todavía. Si puedo limpiar esbirros antes de que... Vale, no, ya lo han encarado, toma por culo. ¡No! ¡Uf! No. Madre mía, cargado esos hijos de puta, joder. No. Uf, no. Te digo. No. Tío, quitármelo de encima, tronco. Estáis los dos con el esbirro de mierda, loco. Ay, por favor. Vale, ¿me lo quitáis? A tomar por culo. Uf, no me ha quitado mucho, Debo tener bastante resistencia a la magia. ¿Dónde coño va este? Ah, vale, ya está. Jugando al pilla-pilla. Claro, macho, vamos a ver. Estoy yo con el mosquete y estos dos se han encarado a un esbirro de mierda y se lo traen aquí en la esquina mientras yo correteo, pues nada. Que no me lo puedo tanquear yo solo. O sea, es que en este juego no. Sí que es verdad que me ha tirado un Kami y me lo he comido. Y no me ha quitado mucho, A prueba de magia 50. Me ha carrileado bastante ese 50 de a prueba de magia, A ver. The Shadow Lord is no more. Really? Are you absolutely sure? He's never coming back. Thank the heavens. I thought I would have to rot here forever. I thank you. Without you, well, you know. Don't mention him. I need to get back to the Citadel. The others are waiting for me. Farewell. Calador, de momento es la isla más difícil. Esta isla es la más difícil. I can feel the cowardice melting away. Esta isla, porque esta tiene al señor era misión principal esto. Porque el ese que tengo que conseguir está en una de las torres estas de aquí. El resto de misiones no tienen nada. Taranis tiene lo de activar los pilares esos, que es una mierda. Sí que es verdad que están rodeados de leviatanes, pero no tiene gran cosa. Esta es la isla más difícil es esta. Sin haber jugado Kila todavía, Pero me da la sensación de que Kila la jugué cuando hice la review de la isla. En la que más horas estuve fue en Kila, por eso me aburría. Porque eran muchas arañas y mucha selva y mucha tal. Los DLCs no tengo ni idea, pero del resto de islas, de lo que hemos hecho hasta ahora en la partida, la más difícil es Calador. De hecho vendría la última. Seguramente, si alguien quiere jugar de tranqui,
iría antes a Aquila, antes que a Calador. Me dejaría a Calador para la última. ¡No! ¿Sabes? Quien lleva el ritmo del combate, tío, y de las animaciones, gana el combate. Gana el combate o le quita toda la vida al enemigo, porque es muy difícil darle la vuelta, tío. Al combo de animaciones es muy difícil darle la vuelta. That's it for you, you foul Ahí beast. clipeándote ahí contra la barandilla. El problema es que ahora, claro, el sistema de combate sigue siendo una mierda, pero ahora tengo un arma que quita algo. Tampoco que sea la releche, pero quita algo y claro. Y mi personaje tiene bastante vida, tiene protección. Y ahora es más difícil que me den la vuelta si engarzo yo las animaciones, ¿sabes? Creatures. Es que ahora, tío... Claro, cuando tengo que darte 6 golpes para matarte en lugar de 50, pues esto empieza a tener un poco más de sentido. ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto, tío! Creatures. Ballesta de cráneo. Creo que esta es la mejor ballesta del juego. Ballesta de cráneo. Creo que lo leí el otro día, tío. Me metí a ver cuáles eran las mejores armas del juego y creo que leí que esta era la mejor ballesta. No solo la mejor ballesta, creo que es el mejor arma secundaria. En cuanto a daño se refiere. 70 de daño, 5 de crítico. Y usa flecha. Yo no sé exactamente cuál es la diferencia entre la flecha y la pistola. Todavía no he conseguido averiguarlo. O sea, quiero decir, están separados en stats distintos, pistola y ballesta, pero es que no tiene no hay ninguna diferencia entre la pistola y la ballesta. Porque la influencia del stat, lo pone ahí, es probabilidad de impacto. Básicamente te subes el stat para tener más probabilidad de impactar. Y me da la sensación de que las ballestas tienen más daño. Por tanto, no entiendo, no sé. La animación a lo mejor de la pistola es más rápida. Tiene que haber alguna diferencia entre una cosa y la otra, porque no tiene ningún sentido que las dos cosas sirvan para lo mismo, pero la ballesta quite más, ¿sabes? Y que en YouTube, dime tú qué canal en español ha subido los 3 Risen. Ya se me conocía por haber subido los 3 GOTY, pues ahora los 3 Risen, dime tú. ¿Quién ha jugado los 3 Risen? Por cierto, que poco se habla, pero... Que los 3... Bueno, no, los 3 Risen no. Pero el Risen 2 y el Risen 3 van a estar a 4K en mi canal, Poco se habla de eso. Mierda. Vale, bueno. Sí, que parece una tontería, pero que oye, que tengo... Que todos los juegos que yo estoy subiendo están en 4K, A que me caigo abajo por la animación. Uy, menos mal. Mejor combate. A ver, el combate es una mierda, pero sí que es verdad que me está ganando, Una vez que le pillas el truco y tu personaje no es una mierda al que matan de 2 golpes, digamos que empieza a ser... Empieza a tener un poco más de sentido. Para luego verlo a 144p en Perú. Bueno, yo dejo la opción, por lo menos tienes la opción, ¿no? Es más, bueno, es verdad, si lo descargas, creo que se puede descargar, además. Te pone un programa en plan J-Downloader, de este que... uno de estos que cogen enlaces, te lo descargas a 4K y lo ves en tu casa, yo qué sé. Grimorio. Ya tengo el Grimorio y ahora tengo que entregárselo a Eldrick. Acerca de tu guerrero. About your warriors. Winter has overcome his cowardice. He's back to normal. Very good. I thought we'd lost him. He encontrado el Grimorio.
I found the grimoire. Excellent. Show it to me. Here. Wonderful. Was it in the old castle Sí. ruins to the west? Yeah, with a pretty bad-tempered Shadow Lord. Yes, I knew he was hiding there. I'm glad that you were able to rescue this. What happened to the Shadow Lord? Está muerto. The Shadow Lord in the west is no more. Ah, that should lift the spirits a bit. Well done. ¿Qué harás con el grimorio? What will you do with the grimoire? I have to study it. I have to learn how to lure your spirit back into your body. Meanwhile, you should hone your skills. Join a strong faction Ah, vale. and learn Es el their filtro combat de, oye, skills. You will need all your power to survive. Vale. Vale, ahora necesito hablar con alguien que sepa algo del pavo este. Right. I'll ask about your great uncle in the Citadel. Splendid. Someone there should have heard of his heroic exploits. I see. So he's a hero now. You have no idea. Then tell me more about him. Randolph was honored for his outstanding services to the people of Calador. Right. His land would be just the place for an old sailor to retire. The view of the sea. The cool breeze. As far as I know, Randolph never went to sea. Are you sure? No. But what difference does it make? Ask the Dark Warriors in the Citadel. They know more than me. Only they will be able to help me with my birthright. Vale, ahora. El derecho al nacimiento de Edward. A Eldrick o a este, ¿no? Este es el que me ha dicho que es el más viejo que había aquí. Por tanto, este tiene que saberlo. Have you ever heard of a Von Driel? Of course. He was a famous dark warrior here in Calador. See? I told you so. Many tales are still told of his heroic deeds. It's said that he fought many battles for the Iron Bay on his ship. Ships? Battles? Nonsense. Randolph never went to sea, I know that for a fact. Oh, maybe they're just rumours. Who knows these days? Are there any records about him? There could be. I'll have to look in our books. Deja de parlotear, mueve el culo y tráelo. Esto es lo mismo. Este comentario estoy convencido de que me baja el alma. Seguro. Pero no es un comentario de mala persona. Es un comentario de gilipollas. Y nadie quiere tener un personaje... Alguien puede querer un personaje malvado. Pero nadie quiere tener un personaje que sea gilipollas. Would you do that for me? It'll just take a moment. Wait here. So, all I could find is this very old, very worthless document. The name Von Driel is written in big letters here. It was amongst the old sagas of the glories of ancient Calador. Looks like a treasure map. Really? Well, enjoy it. We should discuss this when we're alone. Vale. A ver. The Dark Warrior Drake gave me your great uncle's treasure map. Is that it? That's not possible. What would the great Randolph von Driel want with a treasure map? Well, maybe he didn't trust his own people and decided to bury his possessions somewhere. That's not like him. That sounds more like a... We'll see once we've found the treasure. Or do you have a better idea? We haven't got anything else to go on. Let's look for ¿Qué va a ser? ¿Un pirata o algo de eso? Seguramente al final. Vale, a ver. ¿Dónde está esto? Porque es para una misión interesante, tío. ¿Qué cojones, tío? A la otra punta del mapa. Me cago en tu puta madre. Aquí no hay camino para subir por este lado. No sea que llegue aquí por el sur y me encuentre con que esto es una montaña gigante o algo de eso y no puedo subir ahí. Tiene que ser por aquí, por eso está el árbol este aquí tirado. Paso por la taberna, salgo por aquí y ya voy por el norte. Vale. Un poco bordes sí que son las frases. Claro, es que las frases
No lo sé, yo he tenido personajes malvados, tío, pero es que, joder, necesito balas, tío. Tengo que comprar balas primero. Yo he tenido personajes malvados, pero es que este personaje, las frases que tiene no son de personaje malvado, son de personaje idiota y gilipollas, en plan personaje que cae mal, tío. Y nadie quiere tener un personaje que cae mal. Tú puedes tener un personaje malvado, pero uno que caiga mal. Show me your good. I'd like... ¿Balas? No tienes balas tú. Wilson, ¿tienes balas? Let's see what... Vamos, hay balas. ¿Cuántas? Sí. ¿Cómo? ¿Que no tienes stock? Sí, hombre, te ha abierto el inventario de nuevo, así que vuelves a tener 100 balas. ¿Cómo? ¿Unas cuantas más dices que tienes? Sí, parece que vuelves a tener balas, tío. Pa'lante. 330 balas. A ver, esto supuestamente esto es la taberna, ¿no? Porter. Listen, I don't have time right now. I've got to think. Problems? You've got no idea. Yvette constantly wants something new from me. Women are like that. I never had to deal with this kind of crap before. Have you always been on Calador? I used to go to sea often. I have a few adventures under my belt. I even met a few natives. Tough blokes, I tell you. But enough about the past. Those times are long gone. What about you? Did the green fires draw you here as well? So what's with the fires? Each person who hears the calling follows the fires to renew the ancient covenant. And then we set off into battle together. The demon hunters could really use all the help we can get right now. So what exactly is your problem? Okay, listen. Yvette got an amulet from me that wasn't mine. Ahorrando para días malos. You gave Yvette a stolen amulet. I took it from the graveyard. I thought the dead wouldn't care. I was wrong. But I'd rather not share my nightmares esto era with you. el fantasma ese que se estaba Can't you get quejando de the que le habían amulet robado. off Le of her habían and take it robado back to este the amuleto, graveyard? probablemente. I can't do it. I can hardly give her something and then ask her to give it back, can I? Claro, y yo esa misión del fantasma la he resuelto con pico de oro. Convenciendo al fantasma diciendo, es un objeto, hombre, vete a descansar en paz. Aquí renta subir herrería o armería o no merece la pena fabricar nada. El arma que llevo es de herrería. El arma que llevo es de herrería. El rayo. Creo que esto lo hice con herrería. 55-85 más 10 de arma punzante. Ni tan mal. De todas formas necesitas herrería, ¿no? Para hacer las mejoras de armas. Casi todas las armas se pueden mejorar. Y luego necesitas herrería porque al igual que en el Risen 2, en este también hay misiones de armas especiales que tienes que hacer sí o sí para completar las misiones. La armería ya no lo sé. La armería yo no he visto mejoras de armas ni nada por el estilo. Sometimes I wonder why I'm with you. You can sleep easy again. The amulet has been returned to where it belongs. Great. The whole thing was just distracting me from carrying out my real mission anyway. It's about time we took up the fight with those shadow bastards again. I'll return to the Citadel and prepare myself. Here, your reward. No he hecho nada, tío. ¿Por qué me dice esto? Esto me dice porque... Yo creo que porque ya he hecho la misión del fantasma, yo creo. Como has hecho la misión del fantasma ya y el fantasma no te pide el amuleto y has completado la I don't have misión. time to chat. Back to work. Entonces el pavo este ya no necesita recuperar el amuleto, no sé qué cojones, y ya no se lo tienes que pedir. I've never seen such strong arms. Spend some time with me and buy me a drink. Vaya. ¡Págate tus propias copas, joder! No. Sure. I'll buy you some rum. Ladies don't drink rum. Why don't you give me 30 gold and I'll buy myself something suitable later? Estoy sin blanca, lo siento. Ya va. 30 oricos. No es nada. No problem. Here's the gold. A true gentleman among all these louts. Admirable. Most of the guys here don't know how to treat a lady. I'm lucky. My porter isn't like them. So, Porter's the one who's feeling generous.
Yes, he always gives me nice things. New boots, a pretty dress, flowers. Oh, I just love him. He even gave me a precious amulet recently. About the amulet. ¡Ay, mi 100 de carterista! I bet you're popular with the men. Damn right I am. I'm the most beautiful woman on Calador. Why do you ask? No, never mind. ¡Zas! ¡Ay, mi 80 de destreza como carrilean! Do you have any idea where the blacksmith's apprentice Alvito could be? Alvito, young lad, one of the demon hunters, and assistant to that Wilson. That's him. I don't know him. What? But you just said... Well, do you think you're getting anything from me for free? ¿Pero esto qué es? Ya te di 30 monedas de oro, ahora habla. Venga, toma 40. Here's 40 gold. Now spit it out. See? That wasn't so difficult, was it? Alvito told me he was going to the old iron mine northwest of here. You can't miss it. Just follow the rise north of the tavern. Gold and diamonds. That's what ladies love to wear. Joder, le acabo de robar el amuleto. Bueno, en realidad se lo he pagado. ¡Ay, un teleport! En realidad se lo he pagado, ¿no? Porque al final All right. le he dado oro igual. Mason. Hey, What's the situation? the lads are on their way fighting the shadows. I'm holding fort. If you've come to join us, go see Eldrick. Sí. Yeah, I'll join you. So, you also followed the green fire. We all felt the calling. But it isn't enough. The druid will show you what's needed. If you want to show me what you're capable of, then come on the night watch. Carterista, 120 dices que necesito, como esto. Llama de dragón, ¿qué coño es eso, tío? ¿Qué es esto? Es una puta escopeta, tío, joder. Llama de dragón, pero qué cojones, tío. ¡Me cago en la hostia! Así da gusto, tío. Joder, pero es una puta escopeta. Joder, es que vaya mierda, es que la escopeta es de rango regulero, tío. Se supone que no se diferencia mucho. El mosquete son 25 y la escopeta 20, pero joder. Hostia, y se puede mejorar. A fauces del lobo. De 8 a 80. Escopetaza esta, ¿eh? Seguramente es de lo mejor de escopeta del juego, ¿no? Está guapa. Va a estar guapa venderla también. Why must a demon hunter hold night watch? I prefer to give the beast at the front hell. You can bet on that. But if you don't know how to secure the flanks, you can be wiped out in no time. You should also bear in mind that we need to keep an eye on the civilians. Without them, nobody will supply us with provisions. How strong are the demon hunters? Not enough to make a victory a foregone conclusion, but enough to oppose the shadows. And only one thing is important before death catches up with us. Stand your ground and fight. Te haré compañía en la guardia nocturna. Pero ahora, esto es para ir ahora. I'll keep you company during the night watch. Good. Get yourself ready, then we can set off. ¿Pero a dónde? A la ronda, nos vamos a dar hostia a las sombras. Venga, vámonos. En el Gothic, cuando abría el registro de misiones, te salía también en la hora que era. Digamos que aunque sea un RPG medieval y tal, coño, que te salga la hora, tío. O por lo menos que mirando al cielo, si quieres hacerlo súper realista, que mirando al cielo se vea muy claramente la hora que puede ser. Pero en este juego tampoco es que sea... El cielo tampoco está... Casi nunca está súper despejado para verlo bien la hora del día que es, ¿sabes? No está súper determinado. No sé. Mi manera de verlo. ¿Dónde está el pavo este que tenía que irme yo con él? Ah, aquí. Vale, supongo... Este es que no sé dónde me va a llevar, pero supongo que me va a llevar a matar bichos. Y como tengo que limpiar esta zona de aquí para llegar arriba, entiendo que me puedo ir con él. A ver. I'm ready.
Let's go on night watch. Not now. We're leaving at night. You get a few hours sleep in the tavern first. ¿Qué más da, coño? I'll be here. When you come back at night, I'll leave. De noche, pues es que está de noche, ¿no? No es eso, las estrellas, no está de noche, tío. Es que, tío, el puto juego con los horarios. Es que no sabes la hora que es, tío. I'm ready. Let's go on night watch. Hola, Oa. Let's go. Hola. We'll have to scout the area. Follow me. Back in the day, the Dark Warriors were the ones who fought the Titans. Now that the Shadows are trying to take over the world, we are continuing their fight. ¡Chubo! Ha vuelto del examen de universidad. Se habrá quitado los pantalones ya, supongo. Sí, claro. Lo que hay. Nothing out of the ordinary. Let's take a look near the river. Get a move on. Gotcha. Eldrick was the one who lit the green fires. The signs of the Al gathering. norte no. ¿Dónde va al norte? Joder, se va a venir para acá, tío, que te necesitas explorar el norte. He's also the one who can invoke the knowledge of the Dark Warriors in us. Rune magic. That's right. ¿Ha dicho Inos? ¿Qué? A ver, ¿qué? No me he enterado, tío. Me cago en la putísima. Estaba mirando el chat. Nothing out Esto of the cuando ordinary. grababa vídeos no me pasaba. Estaba súper Let's take a look atento. near Y ahora the es como estás en el diálogo y a la vez en el chat. Gotcha. Eldrick was the one who lit the green fires. The signs of the gathering. He's also the one who can invoke the knowledge of the Dark Warriors in us. Rune magic. Ah, no. Inas. That's right. Me cago en la puta. No ha dicho Inos. Es que suena Inos, pero se refiere a in-us. En nosotros. Me cago en la puta. Lo ha pronunciado como Let's Inos. move on. Como el dios de Gotis, coño, Good. de la luz. Everything's fine here too. Wait. What? Shh. Damn shadow creature. Where there's one, others will be close. Come. I'll kill that beast. Bueno, esto ha respawneado aquí. Literalmente ha respawneado al lado mío. Solo hay uno, tío. You're never getting up again, you damn shadow. Solo hay uno, tío. Esto es simplemente para limpiar un poco. ¡Hostia puta! Esos son tochísimos. Vaya. Claro, tu día me ha quitado toda la puta vida, tío. El gilipollas este. Bueno, espérate, en cuanto venga Guess, prepárate. Bueno, se lo carguen ellos, yo mientras regenero vida. Finally. Stay alert. Bueno, este, prepárate. Can we carry on now? I'll kill Viene, that ¿verdad? Claro que viene. ¡No! Ah, toma por culo, un golpe me mata. Menos más que he grabado. Let's move on. I'll kill that beast. No puedo ni esquivar. No lo puedo ni esquivar el golpe. Let's move on. Ahora verás. I'll get that damn. Dale que te joda. A la hora. No era. Al final subirá este juego a un 9 la nota. No, yo creo que este juego se queda. A diferencia del Risen 2, yo creo que los dos son un 7, 7,5. Pero creo que el Risen 2, yo creo que después de haberlo terminado lo subo al 8. Y este yo creo que lo dejaría igual, seguramente. No es 7, 7,5, pues este yo creo que lo dejaría igual. Yo creo que este, no sé, el Risen 2 me dejó mejores sensaciones que este. A lo mejor el final del juego de este es la hostia, ¿eh? Y saboreo mucho más el S. Sobre todo conforme vas progresando en el juego, te vas haciendo más fuerte, el sistema de combate se va volviendo más sencillito y tal, y a lo mejor te empieza a gustar más, pero el mal sabor de boca que te deja este en el combate en las 10 primeras horas es que no se te quita. Shadow minions. Those creatures just keep showing up.
Then we'll just keep on killing them. Let's move on. Down there, the shadows are patrolling the area. They're trying to weaken us bit by bit. But I'll be damned if I'll let them. ¿Eso significa que el Risen 2 es mejor que este juego? Es que este juego yo creo que solo le gana al Risen 2. En gráficos son prácticamente iguales. Y en tema de gameplay, yo creo que el Risen 2 podría ser incluso mejor. Sobre todo porque el combate es más favorable, ¿no? Alright, finished. Back to Ah, the ya tavern. está, ¿es esto? Pensaba que íbamos a explorar toda la isla. Es que no sé, la historia del Dom también me parece más mejor. Alright, here we are. You're still alive and haven't run off. I'll give you 100 gold extra. I've got to return to the Citadel. Then who's going to protect the tavern? Travis will guard it. It's time we plan what to do next. Ask him for a drink, and then get some sleep. Guardia We'll nocturna. talk later. Deberías invitar a una ronda. ¿Por qué? ¿Por hacer la guardia? You should buy a round. Anyone who fights the shadows deserves a good drink. Then drink with me. Cheers! No he bebido nada. Se viene, Gotti Remake. La única manera, la única esperanza de la humanidad en recuperar el amor por los mundos abiertos. Sin puntos en el mapa como Elden Ring. Elden Ring lo ha inventado. Así que tendremos que seguir su estela. Para lo poco que se usan las animaciones, tío. Que hay animaciones solo versus NPC. Contra bestias no hay. These beasts are a pest. There's no end to these foul ¡No! creatures. ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! La madre que lo parió. Quítamelo, 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 quítamelo. Me mata. No me lo puedo creer. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Nada. Se pone a hacer... Se pone a hacer el puto mamahuevo. Me mata. No me lo puedo creer que me vaya a matar. Porque el otro no me lo quita. Menos mal, tío. Menos mal que me ha hecho la burla. La animación de la burla levantándome el hacha un par de veces. Si me spamea el golpe me mata. Mientras tanto mi compañero ahí dando vueltas, intentando pegarle detrás de él. Golem de mineral. Hostia, los modelados de los golems molan un huevo, tío. Que hay golems de varios tipos. No tienen, creo que no hay ninguna diferencia entre uno y otro, pero bueno. Tan chulos. Son los golems de Willy Ray. Bueno. Me he tenido que curar con un ron. You met your match. ¿Quieres abrirlo tú? ¿No? Venga, a ver. ¿Qué hay? Escritura de propiedad. Establece la propiedad sobre una zona de Calador. O sea, es una propiedad. O sea, todavía no acaba la misión. I've dug up your great-uncle's treasure. It contained a deed of ownership for the land in the southwest of Iron Bay. What? Show me. I don't believe it. What's an important document like that doing buried in a chest? I've got an idea. I don't want to hear it. Creo que tu tío abuelo era pirata, sí, pero no hay ninguna prueba, ¿no? O sea, aparte, porque haya enterrado un tesoro, porque había rumores de que navegaba. I think your great-uncle was a pirate, But my father, my family. and the lands along the coast, the rumors, buried treasure. The first dark warrior in your family was a pirate. His heroic deeds brought him fame and glory in Calador. That doesn't change the fact that I'm descended from cutthroats and thieves. Be glad that you even found your legacy.
At the end of the day, it's nothing but dust and stone. But it doesn't matter. I found my people and my destiny. Thank you for your help. I'll never forget it. Now let's drive those wretched shadows back into the darkness. After all, it's what we're here for. ¿Ya está? ¿Es eso? Vale, era eso, tío. O sea, acepta su legado y a tomar por culo, básicamente, ¿no? Ah, vale, pero la bahía se refiere a eso, ¿no? Las escrituras son sobre el terreno, sobre este terreno. O sea, este terreno le pertenece al pavo. Son las escrituras de eso. Claro, ¿a quién le tengo que hablar para decir, venga, va, me uno? About your warriors. Mason completed his guard duty in the north. That's good. Mason is one of our best men. Porter had a few problems with ghosts in a graveyard. The most important thing is that he's with us in one piece. Pero vamos a ver, chico. Vamos a ver, entonces, ¿qué misión tengo que hacer para...? Tendré que convencer al druida Eldritch, vale. Cazadores de demonios. Vale, están aquí, coño. Acero afilado con acero. El herrero Wilson envió... Ah, vale, tengo que hacer lo de Wilson. A la mina abandonada del norte. Por desgracia todavía no ha regresado. En mi mapa veo lo que tengo que hacer. Vale, es esta, tío. Albito me dijo que iba a la antigua mina de hierro que hay al noreste de aquí. Solo tienes que seguir la cuesta al norte de la taberna. La cuesta al norte de la taberna. Esto supongo que será, ¿no? Esto será la mina. Noreste es esta. Al noreste, justo esta, coño. ¿O es esta o es esta? No puede ser otra. Para adentro. Venga, tenemos que encontrar un cadáver. Yeah, keep running. Marvelous. Vaya, está todo lleno de esqueletos. Albito muerto, su puta madre. Smells as if he's been lying here for a while. Poor sod. Fuck. Notas de Albito recibido. A ver. ¿Quién te ha traicionado? Porque he visto lo visto en este juego. El secreto del acero. Así como el óxido se come el hierro, la cobardía se come el corazón. El fuego pone a prueba el hierro y la tentación a los restos. La libertad no morirá mientras los herreros forjen hierro. ¿Por qué me ha dicho esto nuestro druida? No entiendo qué quiere decir. ¿Son las órdenes de Wilson una especie de prueba? Da igual. Encontraré la mina de hierro, cogeré el hierro y me iré de aquí. Pero primero le haré una visita rápida a Ives para relajarme. 1 hora más, no importa mucho. Ah. ¿Tengo que coger hierro de aquí para llevárselo a Wilson? ¿O solo tenía que descubrir el cadáver? Farmeo la esta por si acaso. Es que no quiero que me manden de vuelta en plan, oye, has descubierto el cadáver, pero no me has traído el hierro que le había pedido al chaval. Así que, ¿por qué no vuelves a la mina y me traes todo el hierro? No. ¡Hostia, qué susto! Me cago en tu puta madre, tío. Me cago en tu putísima madre, tío. Me cago en Dios, qué susto me ha dado, puto juego de mierda. Su putísima madre, tío. Joder. Tío, cómo sufro, tío. Ya van varias de estas. Los murciélagos estos de mierda siempre aparecen debajo de las piedras. Joder. Estoy muriendo, tío. Yo ya estoy mayor para estas cosas. Y ved, ese pavo ha muerto. I found a corpse in the wilderness. Oh, how ghastly. What did it look like? A young man. He had a piece of paper with him. Oh, no. That must be Alvito, but he was so young. Yeah. Could you please inform Wilson, the smith, if he doesn't know already? Debes tener unos 29. Bueno, tengo mis 20 y pico, vamos a decir eso. Pero es que, a ver, mi aspecto nunca lo voy a enseñar. Pero soy un poco como Rubius, ¿no? ¿Sabes Rubius que tiene como 30 pero aparenta 20? O 20 y pico, pues yo soy algo parecido, ¿vale? Soy de la generación, de esa generación. De esa generación que todos aparentan menos edad. Alvito está muerto. Alvito is dead. You'll have to look for a new apprentice. What? Come off it.
That rotten bastard. Now I'll have to do overtime. Vaya. I hope next time Eldrick doesn't provide another complete novice to help me. Palabras duras de un tipo duro. You haven't heard of grief, have you? Listen, lad. We're at war. That leaves very little time for other things. Here's a handful of gold for the message. I won't have any time to spend it now. Ah, yes. Now Vito's gone, I've lost a supplier of iron. If you come across any iron, bring it to me. I'll pay you well for it. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso porque están llamando al puto timbre. Así que seguramente habrán traído un puto paquete o algo. ¡Ahora volvemos!